necesito. Manda tu fuego a este lugar, Espíritu Santo. Solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, llena este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, yo te necesito. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, llena este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, llena este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, llena este lugar. Llénanos, Señor. Vamos a cantar unas más. Espíritu Santo, yo te necesito. Este lugar, Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Dile al Señor, tú eres mi fuerza. Espíritu Santo, llena este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, llena este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, llena este lugar. 「
Tarde o temprano, el creyente descubre, hermano, que su vida cristiana es más que un campo de batalla, es una lucha constante. Y no tiene nada que ver con un parque de diversiones o un lugar donde uno se pueda estar distrayendo todo el día. El creyente que entiende y conoce acerca de la lucha espiritual se da cuenta que tiene que enfrentar a diario una batalla que muchas veces no tiene tregua. También entiende el creyente verdadero que sin el Señor enfrenta a un enemigo que es más fuerte que él. Es razonable que Pablo utiliza un tema militar cuando él va a hablar de la armadura, porque era lo que él estaba constantemente teniendo a disposición y frente a sus ojos. La Biblia nos enseña de que Pablo estaba en la cárcel cuando él escribe su carta a los Efesios. Es más, él utiliza como una especie de ilustración o una metáfora y dice que él es embajador del Señor en cadenas. Y literalmente él estaba atado con una cadena a un soldado romano por la duda que se escape. Así que allí estaba el embajador de Cristo en cadenas, pero no le podían tapar la boca, que era lo más peligroso que tenía Pablo. A quien tenía al lado le predicaba el mensaje de la palabra del Señor. Él llega a decir en un momento todo el pretorio, es decir, toda la guardia romana que habían puesto a disposición para cuidar a ese hombre peligroso llamado Pablo, dice, todo el pretorio ha sido predicado de punta a punta. No se me escapó uno. A todos le prediqué el mensaje de la palabra del Señor. Pero como creyentes nos enfrentamos, según Pablo, a 3 clases de enemigos. Y eso se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Acompáñenme a leer este pasaje. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Allí encontramos a los 3 enemigos a los cuales nos enfrentamos. Y eso está lindo porque lo tenemos allí a los 3 en el mismo párrafo. Así que agarra una brome y vamos a comenzar a subrayar este interesante pasaje. Dice la palabra así: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, cuando todavía no éramos cristianos, nosotros estábamos muertos. Verso 2. En los cuales anduvisteis en nuestro tiempo, es decir, así vivíamos, siguiendo la corriente de este mundo. Subraye, corriente de este mundo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, que obedecíamos al príncipe de la potestad del aire. Subraye, príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3, en los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, subraye, nuestra carne, haciendo la voluntad, es decir, nos entregábamos a la voluntad de la carne, que la carne tiene que ver con las perversidades de nuestras pasiones y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, es decir, merecíamos ese castigo, ser castigados, lo mismo que los demás. Entonces allí tenemos los 3 enemigos: la corriente de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, y en tercer lugar también menciona nuestra carne. El mundo entonces es un enemigo al cual nosotros debemos enfrentar, y se refiere a todo aquello que nos rodea y que se opone a Dios. Pero el mundo tiene otra característica, que abastece. Usted debe conocer algún tinglado, algún lugar donde tienen mercadería para abastecer a otros lugares. Bueno, el mundo abastece ¿qué cosa? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, según 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. El mundo se abastece la carne. ¿La carne dónde está? Acá adentro. La carne no es esto que es piel y hueso, no. La carne está dentro del ser humano. La carne tiene que ver con esa vieja naturaleza
que heredamos de Adán, una naturaleza que siempre se opone a Dios, es contraria a Dios. Hay algo acá adentro que siempre está queriéndose oponer a las cosas de Dios. Tu espíritu dice, tenés que leer la Biblia. Tu carne dice, no, acordate que estás cansado. Pero te sentás y te pones a hacer otras cosas abasteciendo los deseos de la carne. Porque a la carne hay que alimentarla. O usted alimenta su espíritu o alimenta su carne. Y también esa carne no puede hacer nada espiritualmente que agrade a Dios. Por lo tanto, Dios le dio una solución a eso. Por su muerte en la cruz, cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, la Biblia nos dice que el Señor venció al mundo. Todo este sistema que es contrario a Dios fue vencido por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Juan capítulo 16, versículo 33 dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen en mí, confiad. Yo he vencido al mundo. Amén. ¿Cuánto creen en esa palabra? El mundo fue vencido por nuestro Señor Jesucristo. A la carne, el Señor también le dio solución. Pablo llega a decir en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta carne ha sido crucificada. El Señor ya le dio solución. Como nosotros no podíamos darle solución porque no está en nosotros, el Señor ya le dio muerte en la cruz, juntamente con Cristo. Así que nosotros tenemos que considerarnos muertos y no utilizar estos miembros como antes los utilizábamos para pecar, ahora ya lo podemos utilizar como miembros de justicia, como hijos de Dios, para servir al Dios viviente. Y al diablo, dice en Efesios 1, 19 al 23, que también le dio derrota en la cruz. La Biblia dice que Cristo murió y resucitó. El poder del Espíritu Santo le hizo hacer eso, le hizo morir, le hizo resucitar, pero también a nosotros nos sentó juntamente con Cristo en los lugares celestiales, y dice una parte de ese versículo, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza de todo a la iglesia del Señor. Amén. Sometió a todos los enemigos, sometió al diablo, sometió a los principados, a las potestades, a los principados, a todos los enemigos espirituales los sometió, los desarmó, les quitó la autoridad y lo dio por todo, por sobre ellos, a la iglesia. Cristo venció y reina con poder. Y nosotros estamos reinando, sentados en los lugares celestiales y también gozando de los privilegios de su victoria. En otras palabras, hermanos, como creyente, entonces no peleamos para obtener una victoria. Y usted dirá, entonces, ¿para qué peleamos? Para mantener la victoria. No peleamos para ganar una batalla. La batalla ya la ganó Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces combatimos para mantener una posición ganada. ¿Por qué? Porque el enemigo se resiste y no quiere creer que perdió. Entonces siempre está tratando de llevarse a alguno con él, está tratando de derribar alguna fortaleza del Señor. Entonces nosotros combatimos para mantener una posición ganada, mantenernos firmes en lo ya obtenido en Cristo Jesús. Y el Espíritu de Dios nos capacita, hermanos, por fe para apropiarnos de esa victoria en el Señor. Así que Pablo, previo a terminar su carta en el capítulo 6 de Efesios, ahora sí vamos al capítulo 6, él quiere escribir acerca de unos temas y va terminando la carta y toca para terminar 4 temas, que solamente voy a tratar de mencionar uno nada más, que al ser comprendidos y aplicados por sus lectores le va a permitir andar a cada uno de ellos en victoria.
Por eso, en primer lugar, Pablo quiere dar a conocer acerca del enemigo al cual nosotros nos enfrentamos. Pablo trata de recordar, Pablo está en la cárcel, Pablo tiene recuerdos de la obra de Éfeso. Él habrá pensado, yo una vuelta fui a Éfeso, una ciudad muy, pero muy popular, era hasta más popular que la capital, y es como que tiene un viaje fugaz, rápido, y prometió volver y volvió. Capítulo 19 dice que Pablo ya establecido, Apolos predicaba en Corinto, entonces él dice, bueno, yo voy a Éfeso, y comienza a entrar en relación con la iglesia y le pregunta a unos discípulos, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y los creyentes de esa iglesia le dicen, pero ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Y entonces, ¿en qué bautismo fueron bautizados? Y comienza allí una relación. La Biblia dice que estos creyentes fueron rebautizados ahora en el bautismo de Cristo, y también les impuso la mano Pablo, oró por ellos, fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lenguas y también comenzaron a profetizar. Fue tanta la abundancia del Espíritu Santo derramado que hasta profetizaban. Y la iglesia comenzó a crecer. Él se estableció en una sinagoga hasta donde le dieron lugar. Después dice que comenzó casa por casa, comenzó de día, de noche. Era tanta la respuesta de las personas que estaban atormentadas por el diablo, que fueron libres. No solamente era Pablo lleno del Espíritu Santo predicando, sino que también ahora discípulos llenos del Espíritu Santo trataban de predicar el Evangelio, porque todos tenemos la capacidad de hacerlo y la responsabilidad de predicar el Evangelio. Y la Biblia dice que toda Asia fue llena del Evangelio. Toda Asia conoció el testimonio de los creyentes. Fue tanto, pero tanto la respuesta de que Pablo pensó un poco y dijo, me quedo acá por 2 años. Y estaba entregado completamente a la predicación. Es más, dice que se llevaban los delantales de Pablo para ser puestos en algunos enfermos y los enfermos eran sanos. Fue como que hubo una explosión de milagros y sanidades y sobre todo liberación, porque de muchos que estaban poseídos por espíritus inmundos, endemoniados, salían estos testificando de que allí estaba el Evangelio, el gran poder de Dios, y se manifestó la gloria del Señor de una forma espectacular, que si usted quiere leer esta historia, lea el capítulo 19 de Hechos. No se lo voy a decir todo para no espolear su lectura. Así que léalo. Hubo una abundancia tremenda de manifestación de Dios, del Espíritu y poder. Pero, ¿qué pasa? Que hubo un tal Demetrio que pensó un poquito, sacaba cuenta, estaba la entrada, la salida, el saldo, y no le cerraban los números. Dice, esto cada vez va de mal en peor. ¿Qué pasa que el negocio no prospera? ¿Vio cuando usted tiene un negocio y dice, la cosa no anda, ¿por qué no camina? El dólar está estable. Y comienza a pensar y a hacer un poco de cuenta y dice, ¿qué es lo que pasa acá? Hace 2 años que venimos en caída. Demetrio era una persona artesana que vendía como estatuillas del templo de Diana y de otras imágenes y otros demonios que había por ahí. Él tenía allí un comercio. Y comenzó a pensar, y sabe que hay pensamientos que a veces están influenciados por el diablo, por potestades demoníacas. Hay veces que usted está lo más tranquilo y le viene un pensamiento, y usted dice, ¿de dónde me vino ese pensamiento? Y Demetrio estaba ahí sacando cuenta y dice, ya sé lo que pasa acá. La culpa de esto lo tiene Pablo, ese predicador que anda por todas partes, lavándole el cerebro a la gente y tratando de que la gente se convierta al cristianismo, que cambie de religión, como dirían algunos, y el negocio se nos vino todo abajo. Y acá en Éfeso adoramos a Diana. Y comenzó a juntar un montón de
otros artesanos y dijeron, acá hay que hacer algo, muchachos, porque se nos cayó el negocio. ¿Sabe qué? La predicación del Evangelio fue tan pero tan fuerte que el negocio de la idolatría se vino abajo. Se vino abajo. Es decir, que el negocio de Diana, el negocio diabólico, se viene abajo cuando la iglesia ocupa el lugar que le corresponde. Amén. Hasta los negocios de la magia y todas esas cosas quemaron libros de magia. Y ahí pone hasta la cifra que se había gastado en todas esas cosas que realmente conducen a las personas al infierno. ¿Cuánto quiere una iglesia de poder? Una iglesia poderosa. Se vino abajo el negocio del diablo. Y Demetrio juntó un par de artesanos y fueron a la plaza a protestar y comenzaron a levantar un cántico y comenzaron a decir, Diana es grande, Diana es la diosa de acá de Éfeso. Comenzaron a alentarse entre ellos, y vino Gallo y Aristarco a tratar de calmarlos y decirle, muchachos, vamos a hablar acá, ¿qué pasa? Y lo querían maltratar, le querían pegar. Salió Pablo a defenderlo y a Pablo dijeron, no, vos metete adentro, y lo metieron a Pablo adentro, y quería salir Pablo nuevamente a querer refutar y hablar, porque Pablo tenía pocas pulgas, era un hombre muy encendido, muy fogoso, y quería enfrentarse a la turba, y lo escondieron nuevamente. Dijeron, Pablo, te necesitamos vivo, no muerto. Así que lo escondieron y lo mandaron por otro lado para que se escape, para que siga predicando la palabra de Dios. Pero siguió el escándalo allí. Dice que por 2 horas estuvieron gritando, Diana, diosa de los Efesios, Diana es grande, y se armó toda una revuelta tratando de sofocar, de presionar a la iglesia que estaba allí en Éfeso. ¿De dónde provienen todas esas cosas? Eso es lucha. Eso es una guerra. Esa es una presión diabólica. Pero, ¿de dónde viene alentado eso? ¿De dónde viene ese pensamiento en las personas hoy que quieren frenar el avance de la palabra de Dios? ¿Quién quiere frenar el avance del Evangelio? ¿Quién quiere frenar a los predicadores? ¿Quién quiere difamar a los hijos de Dios? ¿De dónde vienen todas esas cosas? Bueno, la palabra del Señor nos enseña varias cosas que yo le quiero mostrar para que nosotros estemos alerta, estemos no con miedo, sino al contrario, nos armemos del Espíritu de Cristo, de la valentía que Él realmente nos provee, y enfrentemos una batalla en la cual tenemos que estar alerta y decididos a enfrentar y a tomar nuestro lugar. Dice la palabra lo siguiente en Efesios capítulo 6, versículo 11 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. En estos 3 versículos, que no voy a poder hablar de todo, pero por lo menos hay 3 llamados. El primer llamado es a permanecer firmes contra las acechanzas del diablo. Dice la palabra, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Comienza diciendo la palabra, por lo demás. Y presta atención, hágale algún tipo de aclaración, porque allí dice mucho, esa palabra, por lo demás, coma. Esa palabra Pablo la pone justamente para encarar la conclusión de la carta, por los demás. Esa frase es el camino al desenlace final de la carta,
Y Pablo había establecido cuidadosamente y con mucho tacto en la carta cuál era nuestro lugar en Cristo Jesús. Y luego comienza a poner los fundamentos del caminar diario en Cristo el Señor, y significa ese, por lo demás, significa a la luz de todo lo que ya les he dicho anteriormente en la epístola. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? En el capítulo 1, él habla a la luz de todo lo que el Trino Dios hizo por nosotros, porque el capítulo 1 detalla todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todo lo que Jesús hizo por nosotros y todo lo que el Espíritu Santo sigue haciendo en nosotros. En el capítulo 2 habla, como diciendo, a la luz de la gloriosa posición que ahora nosotros tenemos como hijos de Dios. Es decir que si vamos a analizar la conclusión, tenemos que por lo menos tener una claridad acerca de los puntos que tocó Pablo. Capítulo 3 es como que él dice a la luz de su gran plan de todas las edades, porque el Señor nos incluyó, nos hizo parte, nos ha hecho parte del plan maravilloso que el Señor tenía en mente. Usted y yo fuimos pensados en la mente de Dios y nos incluyó. Capítulo 4, a la luz del plan para la madurez y el crecimiento espiritual que el Señor tiene para con la iglesia. A la luz de la conducta que Dios nos llama a vivir como creyente. Capítulo 4, verso 17 nos habla de la nueva vida en Cristo que nosotros tenemos que tener. A la luz de la llenura del Espíritu Santo y nuestro andar en el Espíritu. Y ahí comienza a enumerar Pablo cómo nosotros debemos andar. Y el capítulo 6 es como que dice, a la luz de todo esto hay una batalla, hermanos míos, que hay que librar, que tenemos que tener muy en cuenta, considerar. Por eso, por lo demás, dice Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Pablo literalmente les escribe diciendo, fortaleceos a sí mismo en el Señor, obtengan las fuerzas necesarias que provienen del Señor. Hay algunos elementos, por ejemplo, tecnológicos que nosotros tenemos en casa, que una vez que usted lo usó y permaneció usándolo durante varios tiempos, ¿qué tiene que hacer con esos elementos? Vio que todos los elementos de tecnología, ¿con qué vienen? Con un cargador. ¿Y usted qué hace cuando se agota ese aparato? Lo vuelve a recargar, es decir, que lo enchufa nuevamente. Eso es lo que está tratando de decir Pablo ahora. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay una lucha que enfrentar, que si ustedes no se fortalecen y se agotan, agotados, no van a servir para ni siquiera enfrentar al enemigo. ¿Se dan cuenta de lo que les quiero decir? Y se lo voy a decir de otra forma para que usted lo entienda. El Señor no te fortalece. Y no se asuste. El Señor no te fortalece. ¿Qué dice acá la palabra? Fortaleceos. Es decir, que el Señor nunca va a hacer algo que te corresponde hacer a vos. El Señor te dio una Biblia para fortalecerte. ¿Y qué tienes que hacer para fortalecerte? ¿Llevarla bajo el brazo o ponerte a leerla? Se tiene que poner a leer la Biblia y a estudiarla. Te dio una boca para poder conversar con el Señor. ¿Cómo se fortalece el Señor? Te fortalece el Señor a través de la oración. Pero uno es el que se recarga. Te dio una iglesia para congregarte. Ahora, si no te congregás, es imposible que te fortalezcas. Entonces el Señor te dio todos los elementos necesarios para que te fortalezcas. Te fortalezcas. Hay gente que vive pidiendo al Señor, fortaléceme, y el Señor le responde, pero no lo entiende. Yo te di todos los elementos para que te fortalezcas, recargate. Tratá de nuevamente enchufarte en las cosas. ¿Cómo es que usted hay veces que está
fortalecido y hay veces que no está fortalecido. Porque hay veces que hace lo que tiene que hacer y hay veces que sabiendo las cosas que tiene que hacer no las hace. Y se lo pongo un ejemplo gráfico para que usted entienda bien. Si usted usó el celular 4 días y ahora no tiene carga, ¿qué es lo que tiene que hacer para volverlo a usar? Recargarlo. Y ahí está, pero usted dice, pero este aparato no sirve para nada, al final, ¿para qué lo compré? Usted se puede poner a loco y hasta quizás hasta lo rompa, pero si no hace lo que tiene que hacer, que es enchufarlo nuevamente a la fuente, no sirve. El cristiano es igual, hermano. Por más que sepa que tiene una Biblia para leerla y no la lee, si usted sabe que tiene que orar y no ora, por más que le impongan la mano y que venga el siervo de Dios más usado, si usted no agarra carga, no sirve. Si usted tiene una iglesia donde tiene que congregarse y no se congrega, ¿me doy a entender o no? Entonces hay algo que nosotros tenemos que hacer, es fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Probablemente esta figura Pablo la tiene en mente en la figura de David. David en un momento le estaba haciendo la voluntad de Dios y salió a hacer rondas de guardia para guardar a Judá, a Israel. Y cuando vuelve a casa no estaba su familia, no estaban sus hijos, no estaba su ganado, no estaba todos los bienes que él tenía. Y además de todo esto, de todos sus soldados, se habían llevado a las mujeres, los niños, los enseres, todo, vino los amalecitas y arrasó con todo. Y claro, empezaron a mirarse, empezaron a llorar, empezaron a mirar y vamos a encontrar un culpable porque acá hay alguien que hay que colgarlo. Seguramente hay que matar a alguien. Querían venganza. Y todos lo miraron a David. ¿Y qué dice la Biblia? Que David en ese momento pensó, pero yo también soy víctima. Así que dice la Biblia, 1 Samuel 36, que él se fortaleció en el Señor. Y dice, y David se fortaleció en el Señor. Buscó de Dios, dobló sus rodillas, buscó dirección de Dios, fue y consultó a Jehová, dice la palabra. ¿Qué hago? ¿Los persigo? Dice que Dios le dijo, persíguelos. ¿Los alcanzaré? Sí, los alcanzarás. Voy a poder obtener nuevamente todo lo perdido, lo vas a recuperar. Así que se levantó de la oración y fue y habló a todos sus soldados y dijo, agarren las armas que vamos a recuperar todo lo perdido. Un hombre fortalecido en Cristo Jesús sirve para enfrentar las batallas del Señor. Un hombre que no se fortalece en Cristo Jesús no sirve para nada. Está desinflado, perdió la carga, perdió todo lo que realmente le sería de utilidad. Dice la palabra, debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. A ver, es como que Dios tiene nuevas fuerzas, muchas fuerzas para poder recargarte, para poder fortalecerte, para poder ser usada en la vida cristiana. Y eso te sirve por un tiempo, no es que usted se fortalece en el Señor y su carga le dura 1 año, 2 años o 3 años. ¿Vio? Porque no sé si usted nota que hay personas que se congregan una vez y recibió tanto de Dios que por 6 meses no aparece más. ¿Me explico? ¿Cómo está el otro día? Está con la batería baja. Necesita de Cristo, necesita de su poder. Así que ahí está, muchas veces sin fuerza, ni siquiera tiene la fuerza necesaria para poder levantar la mirada al cielo y orar al Señor. Entonces, tenemos que entender esto. El Señor tiene mucho poder, muchas fuerzas, pero para poder recargarte todos los días, porque todos los días necesitamos de Él, gloria al Señor. Pero su fuerza no obra en mí mientras yo me siento pasivamente y me cruzo de pierna o levanto las piernas
arriba de la mesita de la luz del living, tratando de esperar algo del Señor. Su poder trabaja en mí cuando realmente confío en Él y salgo a actuar, salgo a la batalla, salgo a pelear. Y permítame decirle algo de parte del Señor. Hay algunos cristianos con los cuales el diablo no gasta su pólvora. ¿Están todos conmigo? Él se enfrenta a aquellos que están dispuestos a extender el mensaje del Evangelio del Señor. Si usted no quiere servir a Cristo, si usted es un cristiano pasivo y no hace nada que lo dañe al diablo, el diablo está tranquilo y dice, con este no vamos a luchar porque si no es enemigo, es más nuestro aliado que nuestro enemigo. Entonces no tiene lucha contra el adversario, el diablo. Ya bastante tiene para luchar contra el mundo y la carne en sí mismo. Tiene la carne que lo vence, el mundo que lo somete, y el diablo dice, pero dejémoslo tranquilo, este es un aliado. No sé si me doy a entender. Entonces, no es todo el diablo, hermano, no es todo el diablo. Sáquese eso de la cabeza que no es todo el diablo. Muchas veces sus luchas y prueba porque usted no hace nada es de la misma carne y del mismo mundo. Ya con eso es suficiente para que usted tenga lucha para rato. Entonces, puedo confiar en Él, mi fe puede estar puesta en Él y no actuar. Segundo, puedo actuar porque realmente quiero hacer la obra del Señor, pero no depender de Él. En ambos casos uno queda corto, queda escaso. Lo correcto es confiar en su poder y también salir a actuar, a batallar en el nombre del Señor. No es que yo hago todo y Dios no hace nada. Tampoco es que yo no hago nada y Dios hace todo, porque eso es incorrecto. No se trata de que yo hago todo lo que puedo y Dios me ayuda en todo lo que puedo. Cada uno de estos enfoques uno queda corto, queda escaso. La clave es, yo confío por fe en su poder y cada vez confío mucho más y luego hago el trabajo que Él me manda hacer para la gloria de su nombre. Amén. Hay muchas formas en las que los cristianos desaprovechan sus fuerzas. Quiero decirte que el Señor te renueva, te llena, te da nuevas fuerzas a cada momento que uno lo puede buscar. El culto, por ejemplo, es un generador de nuevas fuerzas. ¿Cuántas veces usted viene a la reunión desinflado y salió lleno de fe? Salió lleno de poder, salió con nuevas fuerzas. Bueno, las reuniones, por eso son importantes no dejarnos de congregar, porque es un generador de nuevas fuerzas en Cristo Jesús. Uno recibe esa nueva fuerza disponible de Dios, pero muchas veces es como que hay algo en nosotros mismos que hace que perdamos esa fuerza de las cuales fuimos llenos. El lunes parece como que nos desinflamos y es como que cuando usted echa mucha agua en un balde y el balde está todo agujereado y se pierde, se filtra. Muchas veces hay cristianos que le pasa eso. La fuerza, el poder de Dios cae en un balde todo agujereado. Se filtra la fuerza del Señor. Le quiero dar algunos ejemplos de los cuales muchas veces se pierde la fuerza espiritual. ¿Cuándo uno pierde esa fuerza del Señor? Cuando está comprometido con muchas cosas. ¿Se acuerda el dicho popular que dice el que mucho abarca, poco? Es decir, hace muy poca fuerza en lo que realmente vale la pena. Y muchas veces a nosotros nos puede pasar eso, querer abarcar un montón de áreas y un montón de lugares de servicio y realmente nos damos cuenta que es un desgaste impresionante. Eso no significa de que no puede trabajar en 2 o 3 áreas, pero hay veces que queremos trabajar en todas las áreas y ahí es cuando viene algo que realmente no podemos hacer. Otras veces el poder que Dios nos da tiene que ver con demasiada conversación liviana. Demasiada conversación liviana.
a nosotros nos gusta hablar. Y hablamos, y la Biblia dice que una de las cosas que tenemos que considerar y tener en cuenta es nuestra lengua, el hablar. Dice Proverbios capítulo 10, versículo 19, que en las palabras del que habla mucho, quizás tu esposo habla mucho, y uno dice, no, mi esposa es la que habla mucho, y se echan la culpa uno con otro. No, él es callado, él es más reservado, ella no habla mucho. Bueno, el que no habla mucho tiene una ventaja. Porque, ¿qué dice la palabra? Que el que habla mucho, la versión Reina Valera dice en las muchas palabras. Bueno, te lo traduzco para que lo entienda mejor. El que habla mucho, dice, seguramente encontrarás pecado. Hay pecado. Y el pecado hace que el poder de Dios disminuya, se filtre como agua en balde agujereado. ¿Se entiende? Entonces tengo que tener en cuenta el exceso de compromiso. Segundo, considerar que tengo que cuidar la lengua, es decir, el hablar. Otra cosa que es importante para que la fuerza no se vaya, son esas peleas que tenemos contra aquellos a los cuales queremos testificar y ganarlos para el Señor. Argumentar, los debates, las disputas necias, todas aquellas cosas. La vez pasada me llama un hermano, me pregunta para poder responderle a otro que lo quería ganar para Cristo, y le di un consejo, le digo, mira, no trate de ganar esa rencilla, no trate de debatir y ganarlo, porque a lo mejor ganándole lo perdés. Es mejor perder una conversación y tener la posibilidad de traerlo a Cristo que ganar una conversación y que Él cierre su corazón y no quiere saber nada con las cosas del Señor. Entonces tenemos que usar de sabiduría. Pero hay algunos que le gusta contender y tener siempre la razón, y eso hace que tu poder se desgaste y que no sirva. Otra cosa, la pereza. Jamás Dios va a llenar de poder a un perezoso. A uno que le dice, Señor, lléname con tu poder, y está dormido hasta las 12 del mediodía, y lo despiertan para comer porque es demasiado tarde después para la merienda. Y ahí están tratando de alentarlo y están como vacíos de todo. Se levanta, come, dice, bueno, me acuesto de vuelta, buscando de alguna forma entrar en alguna revelación espiritual, porque de otra forma no recibe la bendición de Dios, sino por sueño. ¿O acaso no dice la Biblia, daré sueños y visiones? Pero no, Dios no bendice al perezoso. Y el perezoso también es contagioso. Vio que a veces nos juntamos con algunos, che, si salimos a repartir tratado y testificar, no, pero hace mucho calor. Y Dios no está con nosotros en el calor. Cuando hace frío, no, hace mucho frío. El perezoso no quiere hacer nada, ni testificar cuando hace calor, ni cuando hace frío. Siempre encuentra una cosa que hace de que él no haga las cosas, ¿no? Eso desgasta, porque la Biblia dice que cuando nosotros damos, tenemos la capacidad de recibir, pero si nunca damos, se cierra el grifo, ¿no? Otra cosa importante es tener en cuenta demasiado tiempo con compañía equivocada. Demasiado tiempo expuesto con compañías equivocadas. ¿Por qué? Porque pasan dos cosas. O los influencio y los contagio para Cristo, o ¿qué termina pasando? Me terminan contagiando a mí y arrastrándome para el mundo. ¿Por qué? Porque no es solamente que te cuentan lo que ellos hacen, también te invitan a sus lugares de pecado. Y el profeta dijo así, o Dios le dijo al profeta, deberías influenciarlo tú a ellos y no que ellos te influencien a ti. Jeremías estaba renegando contra el Señor y le decía, tengo un problema, Señor. Y el Señor dice, bueno, vos si querés seguir siendo mi boca, mi vocero, hay una cosa que quiero aclararte.
que el mundo no te influencie. Vos tenés que influenciar al mundo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando uno pasa con mucho tiempo con compañías equivocadas, dice en Proverbios capítulo 15, las malas compañías echan a perder las buenas costumbres. Y eso hace de que el poder que Dios nos da se vaya. Otra de las cosas que a veces hace perder el poder de Dios y la fuerza en el Señor, anótelo si quiere, demasiadas charlas tontas y bromas que no tienen nada que ver con lo espiritual. Hay gente que vive todo, pero todo el santo día haciendo bromas, sobre todo burlándose de otros. Y eso llega un momento que el poder de Dios desaparece. Una cosa es reírse de uno mismo y tener un momento, yo digo, de poder reírse, que no está mal, pero todo el día la Biblia habla de escarnecer. El escarnecedor es el que se burla de los demás, esa burla cruel, motivada por la envidia, quizás motivada por los celos, motivada por el odio también hacia la otra persona, hace de que el poder de Dios se vaya. Otra de las cosas que hace que se pierda la fortaleza de la cual Él te quiere fortalecer todos los días es el amor al dinero. Y eso que hace que el amor al dinero hace de que uno invierta todo el tiempo que tiene en todo su trabajo, y si es posible trabajar con otro trabajo, y si es posible en la hora de descanso seguir trabajando. Hay gente que por querer obtener dinero pierde todo lo demás precioso que no se obtiene por dinero. Hay cosas que no, son invaluables porque no tienen un valor de dinero, pero realmente valen mucho, y sobre todo el poder de Dios es invaluable. Si usted no tiene tiempo porque realmente está cansado y está reventado y no tiene tiempo para orar, hay cosas que se obtienen solamente por la oración y el estudio de la palabra de Dios. Pero si cada vez que va a agarrar la Biblia se duerme, y cada vez que va a orar se duerme, hay algo que no estamos haciendo como corresponde. Es decir, que esto termina desplazando al Señor del trono de su corazón. Amén. Un deseo de preferencia e imagen también, esto conduce a la altivez y al ser rechazado por el Señor. Hay personas que solamente quieren la preeminencia en algunos lugares y luchan por eso, y el poder de Dios se va. El yugo desigual con un incrédulo. Jamás nos podremos poner de acuerdo con los incrédulos. Si usted tiene una sociedad con un incrédulo, me ha pasado muchas veces de tratar de aconsejar a personas que están trabajando y forman un trabajo y se ponen de socio, y uno dice, bueno, hay que pagar todo el impuesto, y el otro dice, no, ¿qué vamos a pagar? Acá hay que sacarle provecho a todo esto, y vamos a pagar la luz, no, vamos a engancharlo, dice el otro. ¿Por qué? Porque el incrédulo piensa en él y empieza en transgredir los límites establecidos. Y usted dice, no, hay que cumplir con la ley. ¿Me explico? Entonces, pasar mucho tiempo en esa sociedad te hace mal. En algún momento un hermano me comparte, dice, andamos mal en el negocio. Y yo dije, bueno, busquemos de Dios, busquemos ayuda en Cristo Jesús. Y el otro socio dice, no, vayamos al Gauchito Gil. Y son la salida que ellos tienen porque no tienen a Cristo como número uno en sus vidas, pero sí tienen la idolatría, las imágenes y un montón de cosas que ellos creen y se abocan a eso. Y te dicen, bueno, mira que yo voy al culto con vos y te acompaño, pero después voy a acompañarme al Gauchito Gil. Sociedad con incrédulos. ¿Qué tiene de común el creyente con el incrédulo? ¿Qué los une? ¿Qué los une a Cristo con Belial? Es decir, Cristo con Satanás. ¿Qué tienen de común? Nada. Entonces, permanecer mucho tiempo con esas sociedades incrédulas hace que el poder de Dios se venga a pico. Porque te meten en una disyuntiva y en decisiones que te hacen perder el control muchas veces de la situación, y pareciera que estás parado sobre una ciénaga, ¿no? El entretenimiento desagradable.
a ver si me puedo dar a entender en esto. ¿El ocio es bueno o es malo? ¿El ocio es bueno o malo? El ocio es bueno si yo lo sé aprovechar, si tengo una planificación. Pero si toda mi vida es ocio y entretenimiento, ahí yo estoy en el otro extremo. Ahora, no tener nunca un tiempo de ocio y de descanso también es malo. ¿Me explico bien? Es decir, vivir en los extremos es malo. Aprovechar bien el tiempo de ocio y de diversión, de entretenimiento, es bueno. Pero no podemos. ¿Por qué digo esto? Porque el mundo, que es lo que te abastece a la carne, ellos hoy, ¿cuál es el peor enemigo hoy de la iglesia? El entretenimiento excesivo. El entretenimiento malo. Usted ve que las computadoras siempre vienen con jueguitos, ¿o no? Usted puede pasar todo el día jugando con eso. Yo no conozco ningún juego, no sé ni qué decirle. ¿Estos aparatos vienen con juego o no? Es bueno que vengan con juego. Por ejemplo, la persona de la tercera edad pueden jugar algunos juguitos que le va a ayudar a su cerebro, pero que todo el día esté con eso es malo porque usted tiene otras cosas para hacer. ¿Sí? Hay juegos que le van a ayudar a entrenar su mente, porque va a llegar un día que usted dice, ¿cómo me llamo? ¿Cómo es que me dicen a mí? Y hay algo que pasa acá, ¿no? Si a este músculo que se llama cerebro no lo entrenamos y la rutina hace que se oxide, hay algo que anda mal, pero hay cosas que vos tenés que seguir aprendiendo toda la vida para entrenar el cerebro, porque si no agarramos algún tipo de enfermedad. Pero si vivimos todo el día, todo el santo día, todas las horas que tenemos libres, si le metemos entretenimiento, y esto realmente te puede llenar la agenda, pero con tantas barbaridades y que no tienen nada que ver con las cosas de Dios, que tu mente se vuelve tóxica. ¿Sí? Entonces, dice la Biblia, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Por eso, nosotros no te prohibimos, hermano, yo no te prohíbo el celular. Cristo no te prohíbe un celular. La iglesia no te prohíbe un celular. Lo único que te dice, usalo correctamente. No que esto te controle a vos. Todo me es lícito, pero no todo te conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar. ¿Puede ser que esto te domine? Dígame, aunque sea con la cabeza así. ¿Puede ser que esto te domine? Sí, puede ser que te domine. ¿Puedes vivir con esto sin media hora? ¿15 minutos? ¿5 minutos? Y usted dirá, pastor, ¿para qué tiene eso ahí? Porque lo que hacemos es grabar la predicación. Nada más. Por eso que lo tengo acá. Yo grabo esto y después lo subimos a la red. Pero no es que estoy con otro propósito. Pero lo uso y no que me usa. Lo uso. No me dejaré gobernar, dominar por estas cosas. Todo me es lícito. No todo conviene. Lo otro que hace que pierdas el poder es una actitud incorrecta hacia la palabra de Dios. Mira, hermano, vos podés tener todas las versiones de la Biblia, pero si no te tomás unos 5 minutos para leerla, examinarla, hacerle las preguntas pertinentes para analizar el texto, y que salgas cargado con un versículo diario hacia el trabajo, hacia tus actividades, el poder no va a fluir. Porque ¿con qué venció Jesús al diablo? Con la palabra de Dios. ¿Y el Señor te puso a disposición la palabra de Dios? Sí. ¿Pero dónde tenía Jesús la palabra? ¿En una Biblia o la tenía en el corazón? En el corazón, porque Él estaba en el desierto. Y cuando apareció el diablo a presentarle batalla, le dijo, diablito, espera un poquito, escrito está. Escrito está.
escrito está. Y le citaba versículos. Y el diablo dice que tuvo que salir y dejarlo porque la palabra de Dios es la que le vence a Satanás. Amén. Gloria a Dios. Así que siempre vamos a caminar al filo de la navaja con estos asuntos. ¿Por qué? Porque hay hermanos extremistas. Yo calculo que va a haber un hermano que dice, ¿vio que el pastor prohíbe el celular? ¿Yo dije eso? No, pero hay alguno que va a decir, sí, el pastor quiso decir eso. Ustedes porque no lo entienden al pastor. Y se van al otro extremo. Y hay otro que dice, no, pero el pastor dijo que lo podemos usar. No, el pastor dijo otra cosa. Dijo que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Que todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por esas cosas. No es que uno está prohibiendo. Siempre vamos a caminar al filo de la navaja. ¿Por qué digo esto? Porque alguno va mal a entender, dijo, no, el pastor dijo que no hay que tener ocio o momento de entretenimiento. Dice, no, pero la vida es un carnaval, diría algo otro, ¿no? Así que vamos a aprovechar. Los extremos son malos. Los extremos son malos. Vivamos utilizando la sabiduría del Señor. No seamos extremistas. Tenemos que estar atentos y por supuesto siempre examinándonos a nosotros mismos si las fuerzas realmente se han agotado, porque hay peleas que te agotan, hay malos entendidos que te agotan, hay discusiones que te agotan, hay circunstancias en la vida que te agotan. A ver cómo está tu cargador de poder. Tenés que volver a la fuente, a la palabra de Dios, tenés que volver a las escrituras, a la oración, y tenés que congregarte regularmente para que tus fuerzas sean renovadas. Amén.